Nuevo bloque de nuestras raíces. Estuvimos en el establecimiento Las Vizcachas hablando con Guillermo Bardengo, es el responsable de la cabaña Monte Caldén, una cabaña referente del sector ganadero, no solo en el partido de Chivilcoy, sino en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Con Guillermo hablamos un poco de la actualidad de la cabaña y también sobre las perspectivas del sector ganadero. Estamos, como todos los años, ya trabajando con los toros. Los toros ahora, algunos ya cumplieron 2 años y otros van a cumplir 2 años en el mes de septiembre, cuando son las ventas fuertes. Ahora ya se empezó a vender, se nota, como vos decías, el cambio, porque ya hay gente que ha comprado toros ahora en el mes de abril y mayo, cosa que años anteriores no se notaba. Porque la gente está tratando de asegurarse el toro, la genética, la sanidad, para entorar sus vaquillonas, porque se está produciendo una retención de vientres. ¿Qué es retención de vientres? Que las terneras destetadas este año, nacidas en el 2015, en vez de mandarlas al feedlot a engordar para carne, se están reteniendo en el campo para futuras madres. Van a ser madres en el 2018, porque hay que recriarlas, preñarlas, tienen que parir, y eso es retención de vientre. Entonces la gente ya está viendo su toro, comprando su toro para el stock que tenía de madres, más lo que le agrega, que es la ternera o la vaquillona para servicio, que antes se iba para carne. Este cambio de aire trae al ganadero un viento de cola que sea esperanzador y con épocas de inversión. Sí, mirá, Silvio, yo te cuento mi caso particular, justamente responde a ese diagnóstico que vos hacés. En Monte Caldén tuvo una época de presentar animales en Palermo y en las exposiciones de Pedigree, lo que significaba mucho trabajo, mucha inversión, mucho personal, y ahora venimos ya de 5 años atrás sin la posibilidad de presentar en esas grandes exposiciones de Pedigree, que alguna vez yo te comentaba, era como que estábamos compitiendo en Fórmula 1, estábamos en lo mejor. Seguimos con la misma genética, pero no tuvimos la posibilidad de preparar esos animales, de invertir como había que invertir, y eso se suspendió. Ahora ya hay posibilidades, no para este año, pero para el año que viene, que volvamos otra vez a esos circuitos de exposiciones de Pedigree, que son, digamos, las mejores exposiciones. Igual vamos a seguir. Este año estamos en las exposiciones locales de Chivilcoy, las regionales, Junín, Roque Pérez, Mercedes, Las Flores. El circuito de exposiciones locales del puro controlado lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, lo hicimos siempre. Y bueno, tenemos toros negros y colorados, todo en Aberdeen Angus, pero negro y colorado, que el mercado está demandando también de las dos características, de los dos pelajes. Y esto nos va a traer, a partir de que se recomponga el stock, fíjate que se perdieron 10 millones de cabezas vacunas en los últimos 10 años. Eso tiene un impacto muy grande en el bolsillo del que va a comprar la carne y en el bolsillo en general de la economía argentina. ¿Por qué? Se exportaban 700.000 toneladas de carne y el año pasado se exportaron 200.000. Por un lado no entran dólares, pero te diría que eso no es tan grave, es importante. Lo grave fue que esas 500.000 toneladas que se manufacturaban para exportar y no se exportaron, significó que se cerraran industrias, se cerraron frigoríficos en la cadena de la carne, los transportistas, los matarifes, los que producen el packaging, cómo se empaca. O sea, toda la cadena de la carne sufrió un deterioro muy importante con disminución de puestos de trabajo. O sea, la cadena de la carne tiene alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Los de exportación, los frigoríficos de exportación directamente disminuyeron en esa proporción, de 700.000 toneladas a 200.000 toneladas. Todo eso se va a ir componiendo. Ahora hay un factor importante, que es el precio del maíz. Estamos volviendo a la normalidad.
Algunos ganaderos por ahí opinan que se nos va a complicar porque el maíz está caro. Sí, si lo medimos con la vara de que el maíz estaba pisado porque no se podía exportar, porque tenía las retenciones por los ROE, entonces había sobreabundancia de maíz en el mercado interno y estaba barato. Pero no es lo normal, eso no te lleva en el futuro a buen puerto. ¿A qué volvemos? Pienso yo que vamos a volver a recriar los animales vacunos, a recriarlos desde el destete, desde que se van de la madre, que tienen 6 u 8 meses, hasta que tienen 1 año, ahí los vamos a recriar en el campo, con pasto, el primer invierno, dándole una pequeña suplementación. Luego sí, ya los vamos a encerrar, cuando esos animales estén pesando 280 kilos, los vamos a encerrar para darles maíz en el feedlot, y la conversión, a pesar de que ahora hacer 1 kilo de carne nos va a costar más porque el maíz está a 2.800 pesos la tonelada, a pesar de eso vamos a tener kilos logrados en el campo. Eso va a normalizar la situación. ¿Qué quiere decir normalizar? Nunca la carne vacuna va a ser más barata que la carne, o no tendría que serlo, más barata que la carne de pollo, que la carne de cerdo, por una cuestión biológica. El cerdo y el pollo, con menos maíz, producen más carne. Entonces, ¿cómo lo compensamos los ganaderos? Justamente con una recría a campo, a pasto, que por otro lado es la chapa y la fama de la carne argentina, que tiene un componente de formación del animal en el campo, en el pasto. Después sí, le podemos dar una suplementación para terminarlo, para engordarlo. ¿Al productor ganadero hoy lo atrae la exportación o el mercado interno está competitivo? El productor no está preparado hoy para exportar, porque los animales que se demandan en exportación pesan más de 450 kilos. De 450 a 500 kilos. Y hacer esa cadena con el maíz, hacerla en feedlot, con el maíz como está, el precio que tiene, no resulta económico. Por otro lado, no está permitido, por ejemplo, para Unión Europea, exportar carne producida en feedlot. Hay que hacerla en el campo. Los campos que antes tenían praderas, y que tenían alambre, y que tenían molino, y que estaban preparados para producir el novillo de exportación, que tiene mínimo 2 años para llegar a esos quilajes, esos campos no están más preparados. No tienen pradera, no tienen aguada, no tienen alambre, todo eso se tiene que ir recomponiendo. Entonces se recompone el campo, la pradera, el alambre, la aguada, el personal. Se puede dejar el novillo 6 meses más y entonces tener un novillo para exportación con 100 kilos más de lo que se está usando y consumiendo en el mercado local, interno. También en ese momento, estoy hablando de 2 años, en ese momento ya la industria frigorífica va a tener necesariamente que incorporar mucho más personal, tecnología, porque va a estar demandada. La carne argentina está demandada. La carne argentina, si existiese la posibilidad de exportarla, tendríamos, hemos perdido mercado por decirles, señores, te hablo de todos los años anteriores, teníamos que sacar, o la industria frigorífica tenía que sacar los ROE rojos famosos, que eran los permisos de exportación, que el gobierno no los entregaba. ¿Para qué? Para que haya una sobreoferta interna y entonces el precio baje, cosa que no bajó, Silvio, no bajó el precio. Porque si bien ahora hubo un aumento significativo de la carne, nunca estuvo barata la carne. Convengamos que barata la carne no estuvo. Entonces esa política no funcionó para el consumidor, no funcionó para el ganadero, no funcionó para la industria frigorífica, para los empleos, para la exportación. Eso cambió. Esperemos que lo mantengan 2 o 3 años, que son los ciclos de la biología, son los ciclos del pasto, los ciclos de los animales, los ciclos de la inversión,
Por eso cuando hablábamos del problema que existía en los últimos años, decíamos, el problema lo estamos sintiendo ahora, pero va a tener consecuencias graves en el futuro. Bueno, eso estoy esperanzado y soy optimista que va a ir mejorando pronto nomás. Va a ocurrir en el año ahora 2016 que vamos a tener una escasez en la faena. ¿Por qué? Si se producían 12 millones de terneros en la Argentina, se producen 12 millones de terneros, 11 y algo, casi 12, ahora va a haber una parte de esos terneros que no van a ir a la faena, lo que hablábamos al principio, son terneras, hembras, que van a quedar. Entonces, la faena se va a sentir con cierta escasez, no una gran, pero va a haber cierta escasez. ¿Qué significa? Los precios de la carne, pensemos que se van a mantener firmes. Yo soy de la idea que no tiene que haber aumentos desmedidos, que los aumentos de la cadena injustificados, el gobierno los tiene que controlarlos mucho, porque en toda la cadena, desde el ganadero hasta el exportador, hasta el matarife, hasta el carnicero, todo, siempre hay personas o empresas que sacan los pies afuera del plato y dicen, aprovecho la oportunidad. No, eso el gobierno lo tiene que controlar. O sea, va a estar firme el precio, pero no tiene por qué haber aumentos desmesurados. Va a estar firme por lo que decía, que va a haber menos faena que otros años por la retención de vientres. ¿El ganadero espera del gobierno reglas claras a futuro para que sigan apostando al sector? Tal cual. Yo, personalmente, y creo que la mayoría de los ganaderos y de la industria frigorífica, no necesitamos nada escrito ni firmado. Sabemos, nos damos cuenta cómo es la situación. Sabemos que la situación y que las reglas que están en juego ahora para producir se van a mantener. Es una cuestión de filosofía de mercado, de ideas de mercado, es una cuestión de ver que no resultó lo anterior para transitar un camino diferente. Entonces, tenemos el optimismo, la fe como para invertir. Invertir por ahí para alguno existe la posibilidad de decir, bueno, saco del bolsillo y pongo. Entonces hago nuevas cosas. Para otros, por ahí, invertir significa crecer con lo que tengo, porque no tengo el dinero en este momento y los créditos todavía no están y demás. Pero sí, hay mucho interés en invertir en ganadería. Es más, se hizo agricultura mal, se hizo agricultura en los bajo medias lomas, digamos, bajos que eran para ganadería, o medias lomas que eran para ganadería, y que se fueron yendo a una soja pobre, una soja de poca producción, de pocos kilos, pero que rendía más que el ganado. Bueno, ese terreno lo va a ir recuperando la hacienda. Por eso te digo, el que no tiene el dinero en el bolsillo para hacer la inversión, dice, bueno, yo sembraba ahí en ese bajo que se ve ahí, alrededor del bajo le sembraba soja. Bueno, ahora voy a hacer una cosa, voy a hacer un alambre eléctrico más afuera, siembro la soja bien en la loma, que me dé bien la soja, y utilizo todos los márgenes del bajo con ganadería, sea con terneros, sea con vacas. Entonces hay formas, a pesar de que por ahí no está el dinero en este momento, hay formas de crecer y de producir más, hasta que vengan los créditos, hasta que la cadena se arme y que quede plata para decir, bueno, hago pradera, hago molino, hago alambre, que esos son inversiones, o compro vacas, que esas son inversiones grandes. ¿Qué mensaje le dejarías de un ganadero a otro para motivarlo a seguir? Yo creo que, digamos, yo dar un mensaje lo doy como uno más, como un par de los demás ganaderos, de los demás cabañeros. No tengo una información extra, simplemente percibo en el ambiente donde nos movemos, nos conocemos, percibo de que hay interés. En este momento hay interés en producir, hay interés en hacer el negocio, hay interés en que todo esto necesita que haya
personal que nos vaya acompañando, que se vaya capacitando, personal que antes no existía la posibilidad de decir, bueno, vamos a un curso al INTA o vamos a un curso a la sociedad rural, todo eso se va a empezar a mejorar y se va a empezar a invertir en pequeñas cosas. Eso, por ejemplo, es otro tipo de inversión, la inseminación artificial, cosas que se habían dejado bastante de lado en el productor común. Todo eso va a traer aparejado que se empiece a mover el ambiente de la producción, y lo estamos viendo, ya lo estamos viendo sin obtener el fruto todavía, ¿no es cierto? Porque como decíamos, el fruto va a venir después, pero a pesar de eso se insiste y hay optimismo.